Muy buenas noches tengan todos, muchachos. Sean bienvenidos a otra clase de nuestro curso de Proyecto Integrador 3. En el día de hoy vamos a continuar con lo que es la unidad número 2 de este curso. Esta segunda unidad se titula Construcción de requerimientos e indicadores. Dentro de ella, nuestro segundo tema se denomina construir los requerimientos del software. En primer lugar, vamos a recordar, tal como habíamos planteado anteriormente, que la comunicación es esencial para lo que es el correcto levantamiento de los requerimientos. Y estos a su vez son indispensables para el exitoso desarrollo de software. Los requerimientos son la base sobre la cual nosotros vamos a construir nuestro sistema. Muchas veces los expertos en el área se han percatado de que la mayoría de los problemas que existen a la hora de desarrollar proyectos de software vienen a tener su origen en lo que es la mala gestión de los requerimientos. De allí que nosotros podemos pensar que entre esos principales factores ligados con la mala gestión de los requerimientos tendríamos los siguientes. En primer lugar, la falta de participación del usuario. Hasta hace poco era muy común que los usuarios y clientes tuvieran muy poca o ninguna participación dentro de lo que es el proceso de desarrollo del software. Simplemente se limitaban a ciertas reuniones iniciales y finales para establecer ciertos detalles mínimos. Pero en la actualidad, las nuevas tendencias, los modelos ágiles, etcétera, han hecho que los desarrolladores tomen mayor conciencia acerca de la importancia que tiene la comunicación con el usuario para el desarrollo de aplicaciones óptimas. En segundo lugar, otro problema que se presenta normalmente con los requerimientos es que en muchos casos los mismos están incompletos, son ambiguos o son inconsistentes. Ya esto se debe normalmente a una falta de mayor esfuerzo, de mayor interés de parte del equipo de desarrollo para lo que es la definición, análisis y especificación de los mismos. El tercer problema fatal que existe en torno a la gestión de los requerimientos está relacionado con el mal manejo que se tiene de los cambios que se produzcan en ellos, haciéndose evidente entonces que la administración de requerimientos cumple un papel fundamental en lo que es el proceso de desarrollo del software, ya que se va a enfocar en un área de gran importancia, la cual es simple y sencillamente la definición de lo que se desea producir. De allí, entonces nosotros podemos hablar de varias definiciones de requerimientos. Aquí tenemos tres de ellas. Vamos a pedirle al señor Alfredo Sandoval, si tiene audio, por favor, que sea tan amable y lea estas definiciones. Si no tienen audio, lo avisan por el chat como es costumbre, por favor. Bueno, Alfredo Sandoval. Astate Gómez tendrá audio, ya que el señor Alfredo no contesta. O el señor Becker de la Cruz. Sí, profesor. Ajá, señor Becker, por favor, entonces.
Ya, ¿qué es un requerimiento? Uno, una condición o necesidad del usuario vinculada con la resolución de un problema o con el cumplimiento de un objetivo, meta. Dos, una capacidad o función que debe estar presente en el sistema para satisfacer un documento formal, contrato, estándar, especificación u otro. Tres, es una declaración abstracta de un servicio que debe proporcionar el sistema o una restricción de este debe cumplir. Ajá, muy bien. Que y era que pero coloqué de, bueno, de todas maneras no se preocupe. Fíjense que estas tres definiciones nos llevan a diferentes aspectos del requerimiento. La primera está relacionada fundamentalmente con las necesidades del usuario, con el cumplimiento de objetivos. La segunda nos lleva a pensar en las capacidades, en las funciones que debe tener el sistema, haciendo alusión a algún tipo de documento formal que las especifique. Y la tercera nos habla, además de los servicios que debe proporcionar el sistema, nos habla de las restricciones que se deben cumplir, analizando con un poco de cuidado estas definiciones. Un requerimiento viene a ser entonces una descripción de una capacidad o condición que debe cumplir el sistema, ya sea derivada de una necesidad del usuario que hayamos identificado o estipulada por algún tipo de documento como un contrato, impuesto formalmente al inicio de nuestro proceso de desarrollo. Fíjense que aquí estamos viendo los requerimientos desde dos puntos de vista. Por una parte, los vemos como una función. Estaríamos hablando entonces de requerimientos funcionales, de algo que debe hacer el sistema. Por otra parte, estamos hablando de restricciones. Dentro de estas restricciones, normalmente vamos a incluir diversos requerimientos no funcionales que deben ser establecidos. Por otra parte, tenemos entonces algunas de las características fundamentales que debe tener un buen requerimiento. En primer lugar, debe ser especificado por escrito. Así como sucede con todo acuerdo, con todo contrato entre dos partes, hay que hacer un documento formal donde se determinen cuáles son los requerimientos, el alcance de ese proyecto que vamos nosotros a iniciar. Esto para que sirva para las validaciones en caso de que surja algún conflicto entre las partes. Vean que si nosotros no definimos correctamente estos requerimientos por escrito, pueden darse múltiples inconvenientes. Por ejemplo, el ciclo pasado había un estudiante que él me decía que dentro del contrato que firmó él para un desarrollo de software X a una municipalidad, había una cláusula que digamos que quedó bastante... No, perdón, no había una cláusula, no. No se hizo inicialmente una buena especificación por escrito, sino que fue más bien como un acuerdo de tipo verbal. Y esto hizo que una vez que él aceptó el contrato, la persona responsable de lo que es la municipalidad empezó a incrementar los requerimientos a cada momento. Él inicialmente le aceptó para no perder el contrato, el trabajo, etcétera, pero posteriormente se dio cuenta de que las exigencias que estaba ya llevando esa persona excedían demasiado lo que se había pautado inicialmente, generándole a él ciertos perjuicios. Por otra parte, todo requerimiento que nosotros propongamos debe ser posible de probar, posible de verificar. ¿Por qué? Si nosotros no podemos comprobar un requerimiento,
tampoco vamos a poder saber si se cumplió realmente o no. Entonces tiene que haber alguna manera, alguna forma para que podamos probar cualquier requerimiento que decidamos implementar. Porque de no ser así, podríamos considerar como que ese requerimiento no es válido realmente, ya que nunca va a poder ser verificado y no vamos a poder garantizar en términos prácticos que realmente se ha cumplido. El tercero indica que todo requerimiento debe ser consistente. Cuando decimos que un requerimiento es consistente, estamos haciendo referencia a que no es contradictorio con ningún otro requerimiento del sistema. Fíjense que nosotros podemos tener diversos requerimientos que independientemente resulten válidos. Pero cuando vamos a trabajar con el sistema, cuando vamos a hacer la unificación de los elementos, resulta que son inconsistentes entre ellos, que no trabajan de manera correcta, que chocan entre sí. Por ello debemos ser muy cuidadosos a este respecto, porque este tipo de conflictos son sumamente dañinos cuando no se atienden a tiempo. Profesor, disculpe la interrupción. Usted tiene que dar aceptar para que ingresen alumnos. Me dicen de que el profesor no me acepta. No, seguro que están en la sala equivocada, porque yo deshabilité la sala de espera. Todos los que han ingresado están ingresando, ¿cómo se dice esto? Está, está usando el Directo. link que usted acaba de mandarme. Está usando el link Ajá. y me dice no me acepta. Y usted entró por ese mismo link, ¿verdad? Sí, sí, profesor, sí. Entonces, no sé a qué se debe, pero realmente que verifiquen bien Ya, si no ok, omitieron ok. algún dígito o algo, porque déjeme de Sí, todas sí, maneras pasárselo de nuevo por aquí, gracias. para que lo pueda pasar de nuevo, porque ahí está. ¿Qué es esto? El de abajo, el que está de último, porque lo de arriba es la invitación completa. Ah, no, es la 890 igual. 890. Sí, sí, es la misma, profesor. Ya lo Lo estoy está mandando para que verificando. vuelva a entrar. Ajá. Sí, Bueno, yo no tengo sala de espera activa. Yo cuando entro es de las primeras cosas que apago. Porque no me parece que si el libro tiene nada más a los estudiantes, ¿para qué uno va a estar limitándolos tanto? Bueno, continuamos entonces. No se preocupen. Cualquier duda, cualquier cuestión, no hay problema en ir resolviéndola de una vez. La siguiente característica de los requerimientos es que deben ser concisos. Esto, en pocas palabras, significa que deben ser fáciles de leer y entender. Su redacción debe ser lo suficientemente simple y clara para que aquellos usuarios, aquellas personas que vayan a consultarlo en un futuro, puedan comprenderlo. Por otra parte, también los requerimientos no pueden ser ambiguos. Allí estamos haciendo referencia a que deben poseer una única interpretación. No debería generar confusiones. El lenguaje usado para su definición debería ser lo más preciso posible. En último lugar, la número 6, tendríamos que el requerimiento debe ser completo. En este caso, decimos que un requerimiento está completo si no necesita ampliar detalles en su redacción, es decir, si proporciona suficiente información para su comprensión. Vean que todos estos elementos están bastante relacionados entre sí. Fíjense que nosotros decimos que los requerimientos deben ser completos porque esos pequeños detalles, esas pequeñas
anomalías, imperfecciones que vamos nosotros dejando para, para después y que las tomamos como válidas porque simplemente el sistema en ese momento funciona, pueden crear conflictos mayores a la hora de su implementación, ya que los datos podrían perderse, malinterpretarse entre los interesados. Por lo tanto, es sumamente importante procurar que los requerimientos estén completos desde el principio mismo de su obtención. Por otro lado, nosotros eh, podemos decir que la gestión de requerimientos comienza desde el primer momento en que nos reunimos con el cliente, es decir, desde la primera fase de comunicación, y solamente termina cuando el sistema es retirado de operación, ya que en todo momento pueden surgir cambios en los requerimientos debido a nuevas necesidades, bien sea de parte del cliente o de parte del entorno. Fíjense que aquí podemos ver que cuando nosotros generamos los requerimientos iniciales, estos se presentan en el lenguaje natural del cliente. Debemos estar pendientes porque por lo general ese lenguaje natural del cliente viene a ser el lenguaje técnico del negocio. Es decir, viene a ser ese, si estamos haciendo un sistema para un centro médico, vendría a ser el lenguaje de la rama de salud. Si es para un abogado, lenguaje jurídico, etcétera. Dependiendo de la rama con la que estemos trabajando, va, va a variar ese lenguaje natural del cliente y nosotros debemos tratar de acomodarnos lo mejor posible a ello para lograr la comprensión entre las partes. Vamos a ver aquí, en base a lo que ya hemos hablado, ¿qué vendría a ser un requerimiento en pocas palabras? Un voluntario, por favor. Con sus propias palabras. Presente, profesor. Ajá, dígame. Podría ser que es una necesidad del usuario que debe ser pues, subsanada o resuelta Por el por sistema. por el experto. Ajá, muy buen concepto ese. ¿Otra opinión por allí? Profesor, buenas noches. Ajá. ¿Vendría a ser algo que el sistema debe hacer o que el sistema no debe hacer? Muy Estamos bien. hablando de requerimientos funcionales o los no funcionales, ¿no? Muy bien, ahí estamos cubriendo la mayoría de los elementos que ya hemos planteado. Entonces, para nosotros, un requerimiento vendría a ser una característica, una condición que debe cumplir el software, bien sea una restricción o una función que debe realizar. Entonces, deben estar pendientes de eso. En segundo lugar, ¿quién establece los requerimientos? ¿El desarrollador o el cliente? El cliente, profesor. El El cliente. cliente. Muy bien. En tercer lugar, estas son preguntas que se las pongo en el examen. ¿Oyeron? Ah, Profesor, disculpe, buenas noches. ajá. En lo que son buenas prácticas en ITIL, hay una diferencia en lo que es el cliente y el usuario. Sí, El sí, sí. cliente generalmente no, es el que paga. A veces se presta confusión Sí, eso. sí, sí, eso está un Es poquito más adelante en el contenido. perfecto, ya, ya. Gracias, gracias, profesor. Aunque en este caso podemos decir que realmente quien genera esos requerimientos es el usuario. Pero el Claro, así usuario es. para este punto lo vamos a tomar todavía como el cliente porque aún no hemos hecho la diferenciación. Aún sigue siendo sinónimo para nosotros. Pero un poquito más adelante vamos a hacer esa definición, no se preocupen. Muy De buena acuerdo, esa profesor. participación. Lo que pasa es que no quiero adelantarme porque después cuando llego allá entonces se me traspapela la información entonces. Vamos a ir poco a poco, no se preocupen. Entonces, según lo que ya hemos hablado,
¿En qué lenguaje se generan los requerimientos dentro del proceso de desarrollo del software? Ya lo habíamos dicho anteriormente, fue lo último que dijimos antes de las preguntas. En el lenguaje del negocio, pues. Ajá, en el lenguaje del negocio o lo que es lo mismo en el lenguaje natural del cliente. Vayan tomando apuntes, por favor. No, lenguaje técnico no. Lenguaje técnico debe ser más específico porque puedes ver lenguaje técnico del desarrollador o del negocio. En todo caso, hay que hacer referencia aquí que la respuesta más correcta sería lenguaje natural. Ajá. ¿Cómo clasificamos nosotros habitualmente los requerimientos? ¿Cuál fue la clasificación que ya acabamos de nombrar? Eran dos categorías nada más. ¿Cuáles eran? Funcionales y no funcionales. Muy bien, exactamente. Por lo menos están más pendientes. Son poquitos los que están interviniendo, pero están participando. Muy bien, funcional y no funcional. La generación de requerimientos. ¿Con cuál de las 5 actividades fundamentales dijimos que están más vinculadas? Recuerden que esas actividades fundamentales son despliegue, construcción, modelado, planificación y comunicación. Entonces, ¿con cuál de esas 5 actividades decimos que está más directamente vinculada? Comunicación, pues. Con comunicación, porque en esta etapa es donde nosotros identificamos, levantamos el conjunto de requerimientos que van a ser utilizados en nuestro sistema, pero ellos siguen siendo parte de todo el resto de las actividades, porque todas lo que hacen es ir cambiando de lenguaje ese requerimiento. Todas las actividades del proceso de desarrollo de software se apoyan en los requerimientos para poder alcanzar sus objetivos. Por otro lado, nosotros hasta este momento solamente hemos hablado de dos tipos de requerimientos, los funcionales y los no funcionales. Recordemos que los requerimientos funcionales son aquellos que van a definir las operaciones específicas que será capaz de realizar el sistema. Es decir, describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas para producir las salidas esperadas. Fíjense que aquí estamos diciendo que los requerimientos funcionales son específicos para cada proyecto en particular. Por otra parte, los requerimientos no funcionales tienen que ver con esas características generales que de una u otra forma pueden limitar el funcionamiento del sistema, como por ejemplo el rendimiento, interfaces de usuario, la fiabilidad, la seguridad, etcétera. Aquí podemos ver que los requerimientos no funcionales no están relacionados con ningún elemento específico del sistema, sino que más bien son de carácter general. Por otro lado, cuando hablamos de el análisis de requerimiento, aquí tenemos algunas de sus principales finalidades. En primer lugar, es indispensable analizar correctamente los requerimientos para poder entender el problema. Recordemos que nosotros no podemos resolver un problema, una situación que no hemos comprendido bien. Por ello, es necesario que analicemos correctamente los requerimientos para brindar al usuario aquello que necesita a través del software que estamos desarrollando, obteniendo con ello los mejores resultados posibles. Por otro lado, los requerimientos nos van a servir como marco de referencia, permitiendo un control más completo en lo que es la etapa de creación del software,
en cuanto al tiempo, a las características y a los costos que van a verse implicados con dicho proceso. Si no estamos claros en los requerimientos, en el alcance del sistema, va a ser muy difícil que podamos planificarlo correctamente. Por otro lado, el análisis de requerimientos va a apoyar el desarrollo de software, permitiéndonos la utilización de métodos más eficientes para así mejorar el aprovechamiento de nuestros recursos según sea la finalidad del sistema que estemos construyendo. Recuerden que no es lo mismo un sistema enfocado, por ejemplo, a un colegio que uno enfocado a una tienda o a una clínica. No es lo mismo trabajar con metodologías ágiles que con metodologías tradicionales. E inclusive hay diferencias entre usar una y otra metodología ágil. Todo esto va a estar relacionado realmente con los requerimientos que nosotros hayamos establecido, con las condiciones, con las características que debe satisfacer ese sistema. En cuarto lugar, el análisis de requerimientos tiene también como finalidad aumentar la calidad del software desarrollado, ya que nos sirve como punto de referencia para lo que sería su evaluación, disminuyendo con esto los riesgos de un mal funcionamiento al final del proceso y también de que el sistema no cumpla, no se ajuste con las necesidades del usuario. De allí tenemos que estar pendientes que existen ciertas dificultades que se pueden presentar cuando estamos trabajando con requerimientos. En primer lugar, los requerimientos, aunque a veces mucha gente piensa que es así, no son obvios. Hay que, digamos así, obtenerlos cuidadosamente para poder alcanzar plenamente lo que queremos. Hay que identificar todos esos requerimientos que puedan existir dentro del sistema para luego priorizarlos y filtrarlos de manera óptima para su aprovechamiento. Por otra parte, pueden venir de muchas fuentes. Vean que los requerimientos pueden provenir de cada una de las diferentes áreas de la empresa, de cada uno de los diferentes tipos de cliente, etcétera, dependiendo del software que estemos construyendo. Y con tantos orígenes puede resultar compleja su comprensión. Por otro lado, muchas veces son difíciles de expresar en palabras. Las personas puede que sepan lo que quieren, lo que necesitan, que sean expertos en realizar algún proceso, pero debido a que muchas veces las personas muy expertas en hacer los procesos, las operaciones, ya lo hacen de manera subconsciente, les cuesta trabajo el explicarlo con palabras. Además de esto, está para tomar en consideración el hecho de que el lenguaje es sumamente ambiguo y puede llevar a confusión en las explicaciones correspondientes. Por otra parte, ligado con la primera donde decíamos que los requerimientos pueden provenir de muchas fuentes, los requerimientos también pueden ser en gran cantidad y esa acumulación de muchísimos requerimientos dentro de un proyecto puede resultar difícil de manejar para el equipo de desarrollo. Por eso es que debemos priorizarlos adecuadamente para garantizar así el óptimo aprovechamiento de lo que es el sistema. Recordemos que ya hemos hablado en cursos anteriores de que normalmente en este tipo de situaciones donde existen muchísimos requerimientos, si nosotros trabajamos correctamente según la regla de Pareto, la cual nos indica que por lo general el 80% de los beneficios del sistema
se obtienen del 20% de sus requerimientos. De esta manera podemos optimizar los esfuerzos para dar prioridad primeramente a lo más importante y posteriormente, si los recursos alcanzan, si el tiempo alcanza, etcétera, o de manera progresiva, atender los demás aspectos relacionados. Por otro lado, también existe el problema de que los requerimientos pueden cambiar y este cambio puede darse en cualquier punto del ciclo del desarrollo de software. Esto era fatal para lo que son los modelos de desarrollo tradicionales, aunque con las nuevas metodologías ágiles ya esto se ha superado bastante. A ver, aquí tenemos otras que son parecidas. No puede explicar lo que hace, ya lo dijimos. También por otra parte, vean que el usuario, el cliente, tiende a recordar lo excepcional y a olvidar lo rutinario. Entonces, a este respecto, recordemos que cuando nosotros desarrollamos un sistema, los principales elementos que vamos a construir son aquellos de tipo repetitivo, de tipo rutinario. ¿Por qué? Porque ellos son los que le van a dar valor al sistema, los que van a hacer que ese costo que tuvo su desarrollo se vaya desapareciendo poco a poco a través del uso. No es lo mismo crear un sistema para atender una operación que se da una vez al año o cada 2 años o cada tiempo indeterminado bastante largo que para atender una operación que se repite a cada momento. Esto haría que si la operación solamente se da una vez al año y resulta ser que ese sistema costó 100.000 soles, y va a durar 10 años, quiere decir que cada una de las veces que utilizamos el sistema nos estaría costando 10.000 soles. En cambio, si es para una operación que se produce 1000 veces al día, resulta ser que ya en 100 días el costo por operación es de 1 sol. Ya en 1000 días es de 10 centavos. En 10.000 días es de 1 centavo. Y a partir de allí se considera como que ese costo ya sería un costo marginal prácticamente inexistente. Entonces vean que por eso es que los desarrollos normalmente se enfocan en esos elementos de tipo rutinario, pero las personas tienen la tendencia, la costumbre de enfocarse en lo excepcional. Entonces nosotros debemos buscar la forma de orientarlos para que se atiendan ese tipo de aspectos que nosotros necesitamos desarrollar. Sucede lo mismo con la número 4 número 3 de esta categoría. Los usuarios tienden a hablar de lo que no funciona y esto no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos más bien información acerca de aquellos aspectos que están trabajando correctamente dentro del sistema. Y por lo tanto debemos también orientar la atención, el esfuerzo de nuestros usuarios o de nuestros clientes en este sentido. La última dice que los usuarios tienen un vocabulario distinto de los desarrolladores. Ya esto lo hemos explicado bastante, no lo voy a repetir. De todas maneras, ya ustedes creo que han entendido al respecto. Vamos a continuar entonces. El siguiente elemento dentro de, aquí es 2.2, me equivoqué aquí en la numeración, por favor lo arreglan. El siguiente elemento dentro de nuestro contenido sería la gestión de los requerimientos. Esta la hemos dividido en 4 etapas fundamentales. Tenemos la de obtención o identificación, tenemos la etapa de análisis o comprensión y tenemos la etapa de especificación y documentación.
Adicionalmente a esto, tendríamos lo que es la etapa de administración de cambios, que es la más importante de todas. Vamos entonces a hablar un poco acerca de cada una de estas etapas. La primera sería la de obtención, que busca identificar los requerimientos. Fíjense que en esta primera etapa debemos tratar de identificar sobre qué vamos a trabajar, es decir, cuáles son esos motivos que va a tener nuestro proyecto, denominados por de otra manera como objetivos, los cuales pueden estar enfocados hacia la creación de un nuevo software o hacia la modificación del existente. A su vez, debemos nosotros considerar identificar los recursos disponibles, tanto humanos como materiales e inmateriales, incluido el tiempo que muchas veces no tomamos en consideración a pesar de que es un recurso fundamental. Es importante además entender lo que es el negocio y su contexto para poder establecer adecuadamente los requerimientos. Se tiene que tener cierto dominio de la información relacionada con el problema, la cual puede incluir los datos fuera del software, bien sean de usuarios finales, de otros sistemas, de algún tipo de dispositivos, ¿cómo se llama? Externo. Estaríamos hablando allí de entradas. También los datos que salen del sistema, es decir, aquellos mostrados por la interfaz de usuario, por las interfaces de red, los diferentes reportes, gráficos y otros que se puedan generar, así como también los almacenamientos de datos, es decir, las bases de datos, donde se reúnen y organizan la información de manera persistente. Además de esto, no podemos olvidarnos de tomar en cuenta los puntos críticos del sistema. Hay que tener una visión clara acerca de los aspectos que pueden entorpecer o limitar el buen funcionamiento de los procedimientos, tanto actuales como los que van a ser incluidos en el sistema. Debemos tener conciencia acerca de los problemas más comunes, los problemas más importantes que se presentan, los motivos que crean insatisfacción del usuario, aquellos que deben ser cubiertos con mayor relevancia, con mayor prontitud, etc. Por ejemplo, hay que ver si el contenido de los informes generados es realmente lo que necesita el usuario, si los tiempos de respuesta ofrecidos son los oportunos y cualquier otro factor que tomemos en consideración. Hay que definir además las funciones que realizará el software, ya que estas son las que van a ayudar al usuario final a cumplir con los objetivos y metas que dieron origen a la construcción de dicho programa. Hay que tener en cuenta también cómo será el comportamiento del software ante situaciones inesperadas. Por ejemplo, gran cantidad de usuarios concurrentes o un gran volumen de datos ingresados. Vean que cuando estamos haciendo lo que es la identificación de los requerimientos, son muchísimos los factores que debemos tomar en cuenta si queremos hacer un buen trabajo a ese respecto. En segundo lugar, tendríamos el análisis de los requerimientos.
Fíjense que nosotros cuando hacemos el proceso de extraer, de obtener los requisitos, simplemente estamos en una primera etapa, estamos fundando las bases para lo que es el desarrollo de software. Durante la fase de análisis, el cliente plantea sus detalles, sus necesidades, tratando de que sean de la manera más detallada posible e intenta explicar lo que debería ser el software o producto final para satisfacer dichas necesidades. Mientras que nosotros, los desarrolladores o analistas, como quieran llamarlo, trabajan como interrogadores, tratando de conseguir la forma óptima de resolver los problemas existentes. Este análisis permite al ingeniero de sistemas elegir la función que debe realizar el software y establecer la interfaz más adecuada para el mismo. El análisis de los requisitos puede parecer a simple vista una tarea sumamente sencilla, pero en realidad no lo es, debido a que muchas veces los clientes piensan que saben todo lo que el software necesita para su buen funcionamiento y sin embargo no se dan cuenta de que se requiere de una gran habilidad y cierta experiencia de parte del especialista para reconocer requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios que pudieran ser fatales para el sistema. El resultado de este proceso de análisis de requerimientos con el cliente se plasma dentro de lo que sería un documento formal llamado ERS, especificación de requisitos del sistema, cuya estructura puede venir definida por varios estándares, tales como por ejemplo el CMMI o alguno perteneciente a las normas ISO. Asimismo, se define el diagrama entidad-relación para lo que es la base de datos, que es también fundamental dentro del proceso de desarrollo. Finalmente, un aspecto importante dentro de este proceso de análisis es la capacidad de jerarquizar adecuadamente los diversos requerimientos que fueron establecidos en la primera etapa, seleccionando a cuáles vamos a dar prioridad durante el proceso de desarrollo y cuáles podrían ir posponiéndose para después. La tercera, la tercera etapa sería la especificación de los requerimientos. Ya una vez que hemos logrado entender esos requerimientos a través del proceso de análisis, lo siguiente sería estar en la capacidad de explicar de qué manera van a ser implementados. La especificación de requerimientos entonces va a describir el comportamiento esperado del software una vez desarrollado. Gran parte del éxito de los proyectos de desarrollo de software se fundamentan en la correcta identificación de las necesidades del negocio, así como la buena interacción con los usuarios funcionales para lo que es la recolección, la clasificación, la priorización y especificación de dichos requisitos. Nosotros podemos presentar esas especificaciones de requerimientos a través de diferentes formas. Por un lado estarían los casos de uso, que vienen a ser un método gráfico para plantear las operaciones, la forma en que los requerimientos van a funcionar desde el punto de vista del usuario. Tenemos también las historias de usuario, que sería un método textual donde se expresa a manera de texto, de lectura, de las diferentes características y elementos que van a trabajar dentro de ese requerimiento.
Y tenemos lo que son los formatos de requerimiento, que es un punto intermedio entre los dos anteriores y que muchas veces nos va a permitir un mayor rendimiento a la hora de levantar y expresar los diversos requerimientos. Vean que el caso de uso es mucho más riguroso y formal dentro de lo que es su elaboración y diseño, mientras que las historias de usuario son más ágiles e informales. Y los formatos serían el punto intermedio entre ellas. Bueno, ya llevamos, muchachos, 1 hora de trabajo aproximadamente. Vamos a darle 5 minutos de descanso para que se tomen su cafecito antes de continuar con la explicación. 5 minutos, muchachos.